el día de hoy vamos a pasar a un nuevo nivel de ingratitud, y este nivel de ingratitud tiene que ver con un ídolo que se describe ahí en varios pasajes del Antiguo Testamento, y el ídolo personifica el egocentrismo. Entonces, la misma palabra egocentrismo, su etimología nos explica de qué se trata, ¿verdad? Egocentrismo es tener el ego en el centro, o sea que el centro de toda nuestra atención, el centro de toda nuestra adoración y nuestro servicio, podría ser, es el ego, es el yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el egocentrismo entonces? Es pensar que todas las cosas que están alrededor, que toda la gente que está alrededor, ¿verdad? Y todas las circunstancias a mi alrededor tienen que girar alrededor mío, ¿verdad? Y que yo soy el centro. Eso básicamente es el egocentrismo. Ahora, ¿en dónde encontramos el ídolo que nos habla del egocentrismo? Bueno, vamos ahí a Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12, por favor. Abra ahí su Biblia en Segundo de Reyes 17, 12. Y si ya lo tiene, vamos a leerlo, y si no, lo va a tener usted ahí en pantalla. Y Segundo de Reyes 17, 12 dice así, y hablando y refiriéndose al pueblo de Israel, dice, y servían a los ídolos. Y póngale ojo a esa palabra ídolos, porque esa es la palabra sobre la que vamos a trabajar el día de hoy. Dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Vemos aquí la instrucción de Dios en donde les dice claramente que no debían servir a esos ídolos, pero el pueblo de Israel continuaba en esa, ahí podríamos decir la obstinación, que fue el primero que vimos, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la palabra de estos ídolos, y dice que ellos los servían, es decir, que ellos se enfocaban, trabajaban, producían, rendían culto y giraban ellos alrededor de estos ídolos. Vamos a ver también en Ezequiel capítulo 20, versículo 7, donde nos vuelve a hablar esa palabra ídolos, y luego les voy a decir qué significa esa palabra ídolos que aparece en estos pasajes. Ezequiel 27 dice, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Aquí vuelve a tocar esa palabra ídolos, y esa palabra es la palabra Guilul, así como está traducida. Vamos a ver de qué se trata esa palabra, ¿verdad? Pero lo importante aquí en Ezequiel 27 es reiterar que dice que cada uno debe echar de sí todas esas abominaciones, todo lo que hay de esos ídolos en nosotros, debemos desecharlo, ¿verdad? Debemos sacarlo de nosotros para que nosotros podamos verdaderamente servir a nuestro Señor. Y esa palabra echar, que habla ahí en Ezequiel 27, significa lanzar afuera de, o sea, sacarlo de nosotros, sacar todos esos ídolos, sacar todo aquello que está en nuestro corazón, a lo cual nosotros le rendimos culto y que es ajeno a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Jehová de los ejércitos. También significa desechar, y eso nos lleva más adelante, vamos a leer un pasaje donde el Señor nos dice que debemos desechar de nosotros todo aquello que sea contrario a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pues en ambos casos, tanto en Segunda de Reyes 17:12 como en Ezequiel 27, la palabra ídolos que se utiliza ahí viene de un hebreo que se dice Guilul, ¿verdad? Y ese hebreo Guilul se refiere a un tronco redondeado, a un tronco redondo, ¿verdad? Imagínense, era un ídolo que estaba formado de un tronco redondo, pero también viene de una raíz esa palabra Guilul, que es la raíz de que se puede decir galal, y esa palabra galal quiere decir girar, quiere decir correr alrededor, rodar
o revolcarse. Y esto nos da una idea, mis hermanos y hermanas, de a qué se refiere esta palabra. Y a todo lo que es el egocentrismo. ¿Por qué? Porque en ese entonces ellos, a través de utilizar estos ídolos, ellos lo que hacían era rendir culto a los ídolos, corrían alrededor de esos ídolos, se revolcaban, como dice aquí, giraban todo en torno a esos ídolos, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel tenía eso ya en su corazón. Ahora, esto de girar y de girar en un círculo alrededor de algo, no crean que Lucifer, él lo inventó, ¿verdad? Sino que él torció principios de Dios que están establecidos en su palabra, principios de Dios que nosotros conocemos. Solo con ver nosotros el universo, ¿verdad? Con ver nosotros todas las galaxias, con ver, por ejemplo, nuestra galaxia, vemos cómo los planetas giran alrededor de un sol, ¿verdad? Todos los planetas están girando, incluso nuestro propio planeta también gira, ¿verdad? Gira constantemente, y ese es un principio que Dios estableció para su creación. Y así como los planetas giran alrededor del sol, ¿verdad? Así nosotros tenemos que entender que toda la creación, todos los universos, todas las constelaciones y todo lo que ha sido creado, el propósito de Dios es que gire alrededor de Él, alrededor del Padre. Y es más, también Dios estableció un principio, ¿verdad? Y estableció el principio de que todas las cosas también giren alrededor del Hijo, del Verbo de Dios. Y entonces nosotros podemos ver cómo todo, incluso tanto en los universos como en el mundo microscópico, ahí cuando vemos los átomos, ¿verdad? Podemos ver cómo hay un núcleo y que todo gira alrededor de ese núcleo. Pues ese es un principio de Dios, pero es un principio que Lucifer caído corrompió y entonces guió al pueblo de Israel para que ellos pudieran hacer esta representación y girar alrededor de un ídolo que era este ídolo al que hacemos referencia. Entonces vemos que hay un principio de parte del Padre. Y es más, si usted vaya a Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? En donde nos habla del trono de Dios, podemos ver cómo en el trono de Dios, alrededor del trono, hay diferentes clases o diferentes niveles de seres, ¿verdad? Está el trono en el centro porque todo gira alrededor del trono de Dios, en donde está el Padre y el Cordero, y donde primero Dios, y nosotros, si seguimos trabajando en nuestro corazón algún día, también nosotros vamos a poder estar ahí con el Cordero cuando alcancemos la estatura de la esposa del Cordero y podamos estar y compartir con Él el trono, porque tenemos esa promesa. La palabra de Dios dice que al que venciere, dice el Señor Jesucristo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con el Padre en su trono. Así es que imagínense qué regalo más especial, qué promesa tan especial la que nos ha hecho el Señor, de que un día nosotros podamos estar ahí en el centro. Ahora, eso no es para que nosotros nos vayamos a enorgullecer de que las cosas giren a nuestro alrededor, porque entonces iríamos contra este principio del egocentrismo, de desechar el egocentrismo de nuestro corazón. Lo que pasa es que si algún día llegamos a estar nosotros ahí con el Cordero, sentados en su trono, es porque ya hemos crecido a un nivel de humildad, a un nivel de gratitud, a un nivel ahí sí que de humillación y de humildad de parte nuestra delante de Dios, en el cual ya estas cosas no nos van a mover la silla, ¿verdad? Ya no nos vamos a creer más de lo que somos, ¿verdad? Sino que vamos a tener siempre puestos nosotros los ojos en que el centro es el Señor Jesucristo, el centro de todas las cosas, de todo lo creado, de todo el universo y de todos sus hijos debe ser el Señor Jesucristo. Bueno, pues en el trono celestial vemos ese principio también. Está el trono en el centro, luego están los 4 seres vivientes, ¿verdad? Luego vemos los 24 ancianos, ¿verdad? Y vemos todo el resto de la creación en sí, alrededor del trono de Dios, ¿verdad?
Y es más, dicen que hay un arco iris, ¿verdad? Verde como esmeralda que está rodeando ese trono. Y entonces vemos ahí el principio de cómo Dios todo lo hace en forma circular, pero también que todo gira alrededor de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso que nosotros también debemos aprender, mis hermanos, a girar en torno a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, venimos a alabar al Señor, venimos a danzar delante de Él, nosotros estamos haciendo una demostración de que nosotros giramos alrededor de Jesucristo. Por eso no se extrañe usted, ¿verdad? Cuando alguien empieza a girar, a remolinear, porque ese es un principio. Ese es un principio de parte de Dios. Y si usted no lo hace, yo lo invito a que lo haga, a que alabemos al Señor, dancemos delante de Él, remolineemos delante de Él, porque esa es una expresión, es un reconocimiento, mis hermanos y hermanas, de que no hay egocentrismo en nosotros, sino que nosotros reconocemos que el centro de nuestra vida, el centro de todo lo que hay alrededor nuestro, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso nos gusta aquel canto que dice: el centro de mi vida eres tú, ¿verdad? Ese canto tan precioso que nos recuerda que Él debe ser el centro, ¿verdad? Y que todo gira alrededor de Él, ¿verdad? Entonces nuestra voluntad, mis hermanos y hermanas, debe girar, debe estar alrededor de la soberanía de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos así que en el pueblo de Israel entonces había ese nivel de ingratitud, ese grado de ingratitud. ¿Por qué? Porque ellos hicieron a un lado a nuestro Padre Celestial, y entonces ellos se hicieron esos ídolos redondeados, ¿verdad? Ese tronco redondeado, y ellos giraban alrededor de ese ídolo, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos: ¡hala, qué tremendo el pueblo de Israel! Viendo esas grandes maravillas que Dios hacía con ellos, viendo el poder de nuestro Padre Jehová, ellos cómo caían en este tipo de ingratitud. Pero lamentablemente nosotros somos iguales, mis hermanos. Nosotros tenemos esos niveles de ingratitud, porque nosotros también formamos esas imágenes en nuestro corazón, ¿verdad? Y principalmente cuando hablamos del egocentrismo es cuando nosotros queremos estar y nos empecinamos en estar sentados en el trono de nuestro corazón principalmente, ¿verdad? Y no le damos a Dios el lugar que a Él le merece. No le damos al Señor Jesucristo el lugar que Él merece en el trono de nuestro corazón. Porque hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos y lo hacemos sin el enfoque correcto, sin el enfoque de que todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer para nuestro Dios. Así lo dice su palabra. Y entonces nosotros formamos esas imágenes, esa imagen Huilul que nos menciona ahí la palabra, se forma en nosotros, y esto nos impulsa a nosotros a que giremos alrededor de no solo de Lucifer, sino que a veces quitamos a Lucifer también de ahí y nos sentamos nosotros mismos en ese trono. Y entonces esperamos que todas las cosas giren a nuestro alrededor. Queremos que todas las demás personas nos rindan pleitesía, que nos tomen en cuenta para todas las cosas. Queremos estar en los mejores lugares, y así como dice la palabra que le pasaba a los fariseos, ¿verdad? Queremos los mejores lugares, queremos estar siempre al frente, en los banquetes, en las cenas, queremos ser los primeros, ¿verdad? Y si alguien no me toma en cuenta a mí, entonces viene enojo a mi corazón, viene molestia, y eso desencadena ¿en qué? En murmuración, en murmuración. Nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado, no somos exentos, ninguno de nosotros somos exentos de estas cosas, ¿verdad? Porque aún en lo laboral, ¿verdad? Aún en los estudios en donde estamos, o puede ser incluso en la iglesia misma, mis hermanos. Cuando alguien no nos toma en cuenta, ¿verdad? Cuando el pastor no nos toma en cuenta para algo, o cuando no somos tomados en cuenta para alguna actividad, ¿qué sale de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué sale de nuestro corazón? Debería de salir gratitud, debería de salir de nosotros humildad, reconocimiento de que si nos toman o no nos toman en cuenta, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero se manifiesta en nosotros.
y no nos podemos hacer de que no nos pasa, porque la verdad es que el ego en nosotros es algo que debemos trabajar, que debemos quitar a esa persona, a ese yo que está sentado en nuestro trono, ¿verdad? En el trono de nuestro corazón, y darle ese lugar a quien corresponde. Pero eso no es sencillo, eso no es de la noche a la mañana. Para eso necesitamos trabajar y necesitamos hacerlo, ¿verdad? Y el egocentrismo, entonces, tenemos bien claro que es una manifestación de ingratitud a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos que todo sea para nosotros, que todo sea para nuestros propósitos. Ahí en Filipenses capítulo 2, verso 21, si me puede acompañar. Filipenses 2, 21. La palabra de Dios dice así, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y miren qué tremenda esta palabra, porque dice todos. O sea que ninguno de nosotros está exento de esto, mis hermanos. Ninguno de nosotros está exento de decir, no, yo sí busco siempre lo de Cristo Jesús. No, es que el Señor sabe que en nuestro corazón existe ese egocentrismo. Y saben hasta que hay otra palabra que es egolatría, que es que nuestro propio ídolo somos nosotros mismos. Y así es. Y dice todos, porque de verdad todos tenemos este grado de ingratitud, ¿verdad? Y todos esperamos que las cosas giren, que salgan como yo quiero. Y si las cosas no salen como yo quiero, entonces yo me enojo y yo no estoy agradado de parte de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos hechos para agradar a Dios, que nosotros fuimos hechos para alabanza de la gloria de su nombre, ¿verdad? Y que nosotros únicamente nuestro propósito es crecer para agradarle a Él. Ahora, tenemos algunos ejemplos ahí de este tipo de ingratitud que es el egocentrismo, ¿verdad? Y les voy a pedir ahí que me acompañen a Lucas capítulo 11. Y este solo es un ejemplo, 11:43. El Señor Jesús habló en varias ocasiones acerca de los escribas y de los fariseos, ¿verdad? De cómo ellos querían que todo girara alrededor de ellos, y así es en nuestra vida algunas veces, ¿verdad? Lucas 11:43 dice el Señor Jesucristo aquí: ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ahora vamos allá adelantito en el 20:46, Lucas 20:46, y ahí nos habla ahora de los escribas. Lucas 20:46. Y mire, y aquí todavía a nosotros nos advierte de algo, ¿verdad? Dice que nos guardemos, dice, guárdense de los escribas. O sea, guardémonos de este tipo de gente también. Si nosotros estamos creciendo a ese nivel, también guardémonos de la gente que no está buscando ser sanados y liberados. Dice, guárdense de los escribas, que gustan andar con ropas largas, o sea, que gustan vestirse de una manera especial para que ellos sean el centro de la atención, ¿verdad? ¿Qué más dice? Que aman las salutaciones en las plazas, o sea, que los saluden, que se inclinen ante ellos, que les rindan pleitesía, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y las primeras sillas en las sinagogas. Y miren lo que dice, y los primeros asientos en las cenas. O sea, aquel que invitan a un banquete y él quiere estar hasta adelante, quiere tomar el protagonismo, ¿verdad? Porque él es lo más importante. No, mis hermanos, nosotros no podemos ser así. Aquí el Señor nos está enseñando que nosotros debemos aprender y reconocer en todo que Él es el centro de nuestra vida, que Él es el centro de nuestra adoración, que Él es el centro de nuestra atención, que nosotros nos debemos a Él, ¿verdad? Y que esa es la manera como nosotros crecemos en gratitud. Pero ¿saben quién tenía entendimiento de esto? Si alguien tenía entendimiento de
cómo funcionan las cosas en el trono de Dios, era el rey David. Si usted se va, allá no vamos a leerlo porque es mucho, ¿verdad? Pero en Primero de Crónicas, capítulos del 22 al 27, son como 5 capítulos, ahí vemos cómo el rey David, a pesar de que Dios le dijo que él no iba a poder construir el templo para la adoración de Jehová, no obstante, el rey David comenzó a preparar todo el andamiaje para que funcionara todo alrededor de ese templo. Y ahí nos dice en Primero de Crónicas del 22 al 27, nos muestra cómo David organizó, ¿verdad?, a los grupos de sacerdotes, a los grupos de levitas, a los grupos de músicos, a los grupos de cantores y a los grupos de, incluso hasta los porteros, los soldados y todos los que iban a estar alrededor del trono, para que hubiera una adoración constante en el templo y que todo girara alrededor del templo. Entonces podemos ver ahí cómo la diferencia entre los fariseos, ¿verdad? Y si quisiéramos comparar la vida de David con la vida de Saúl, también vemos cómo Saúl en un momento, él con esa obstinación que tuvo también, él quiso que todo girara alrededor de él y Dios le daba una instrucción, pero él no hacía lo que Dios le decía, sino que él hacía lo que a él bien le parecía, ¿verdad? Y por eso vemos cómo el contraste entre el rey Saúl y entre el rey David, ¿verdad? David cometió sus errores porque también cuando se salió de la voluntad de Dios, ahí mostró también un poco de este egocentrismo, pero yo sé que él se arrepintió, reconoció que Jehová es el centro de todas las cosas, que nuestro Señor Jesucristo es el centro de todas las cosas, y eso es lo que nosotros debemos de aprender en esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, de que nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios y que no todas las cosas giran alrededor de nosotros. Que nosotros debemos aprender de que todas las cosas deben estar siempre orientadas a honrar, a agradar y a bendecir el corazón de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora entonces, ¿qué hacemos para crecer nosotros en gratitud y poder trabajar en este grado de ingratitud que es el egocentrismo? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, nosotros debemos aprender a arrepentirnos, y debemos de arrepentirnos de todo ese egocentrismo que hay en nuestro corazón, de ese ídolo que se ha formado en nuestro corazón. Nosotros debemos, en primer lugar, arrepentirnos y ser sinceros delante de Dios, ¿verdad? La sinceridad delante de Dios es algo muy importante. La sinceridad es llegar delante del Señor y decirle: Señor, verdaderamente yo reconozco que hasta el día de hoy yo he querido que las cosas salgan como yo quiero, que todo funcione como yo espero que funcione, que se cumpla lo que son mis deseos, sin pensar en lo que tú deseas de mí, en lo que tú esperas de mí. Por eso es que dice allá que todos buscan lo suyo propio, y ahí nos incluimos todos, ¿verdad? Porque nosotros no hemos buscado agradar a Dios, sino que nos hemos buscado agradar a nosotros mismos. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser sinceros con Dios y debemos pedirle a Dios que saque de nuestro corazón todo eso que hay guardado, en donde nosotros hemos sido malagradecidos y donde nosotros hemos murmurado, hemos hablado mal, incluso en contra de las autoridades puestas por nuestro Señor, ¿verdad? Hemos hablado mal porque ha salido de nuestro corazón esa inconformidad, ese enojo, esa ira, porque nosotros no hemos sido el centro de las situaciones. Y debemos reconocer y decirle: Señor, yo reconozco que a mí me gusta ser el centro de toda situación. Yo reconozco que a mí me gusta que me tomen en cuenta. Que hay en mi corazón es eso que había en los fariseos, ¿verdad? A mí sí me gusta estar en los primeros lugares. Me gusta que me saluden, me gusta que me rindan pleitesía, ¿verdad? Entonces yo tengo que reconocerlo delante de Dios, porque la sinceridad, el reconocimiento de estas cosas es el primer paso para ser sanado de ellos, ¿verdad? Segundo, confesar ese pecado, ¿verdad? Reconocer que es el egocentrismo, ese deseo de ser yo el centro de atención,
es pecado delante de Dios. Y reconocer que como es pecado delante de Dios, eso no me va a permitir a mí entrar a la vida del reino de Dios. No me va a permitir a mí llegar a tener la estatura del varón perfecto, ¿verdad? No voy a poder alcanzar esa estatura mientras yo no trabaje, reconozca esa idolatría que hay en mi corazón, ¿verdad? Primero, entonces, arrepentirnos y confesar. Segundo, renunciar, ¿verdad? Ya leímos ahí en Ezequiel 27 donde dice que cada uno de nosotros eche esas abominaciones, ¿verdad? Y acompáñeme ahí a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 12. Y vamos a leer desde el 11 porque tiene relación. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios, y volvemos otra vez a esa palabra gracia que significa gratitud, ¿verdad? Entre otros significados, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después dice en el 12, enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, que la gratitud, la gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña, mis hermanos, a que nosotros debemos renunciar a toda impiedad, debemos renunciar a toda idolatría, debemos renunciar a todo egocentrismo, según lo que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, nos debemos arrepentir, debemos confesar nuestro pecado, porque el que confiesa su pecado recibe perdón, ¿verdad? En segundo lugar, debemos renunciar a ese egocentrismo, a esa ingratitud, a esa idolatría que hay en nuestro corazón. Y en tercer lugar, debemos agradecer a Dios porque Él es el centro de todo. Porque realmente la única manera de que nosotros podamos estar bien, que podamos tener una vida de bendición, una vida de restauración y que podamos vivir esa vida de justicia, de paz y de gozo que nos da el Espíritu Santo, es únicamente a través de reconocer que Él es el centro, de reconocer que Él es el soberano, de reconocer que Él es el único que puede gobernar en nosotros y que Él es el único Dios verdadero que merece toda la gloria, que merece toda la honra, que merece toda la alabanza. Así es como nosotros podemos trabajar con este grado, este nivel de ingratitud. Y yo te invito entonces esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, a que pongamos nuestro corazón delante de Dios, que reconozcamos verdaderamente nuestro pecado. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en donde estás, en la sala de tu casa o en el lugar donde te encuentres en este momento, para que podamos orar juntos y podamos darle gracias al Señor, ¿verdad? Reconocer que Él es el centro, ¿verdad? Como dice ese canto precioso que dice, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira alrededor de ti, Jesús. Ese canto es precioso y eso es lo que debemos avivar esta mañana en nuestro corazón. Así es que cerremos nuestros ojos ahí en donde nos encontramos y vamos a darle gracias a nuestro Padre y vamos a bendecir su nombre y vamos a hacer esto que hemos aprendido esta mañana. A arrepentirnos, a renunciar y a darle gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos enseña, Padre, que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Padre, reconocemos, Señor, reconocemos que en esta naturaleza que hay en nuestro corazón,
nosotros nos gusta ser el centro de toda atención, Señor. Reconocemos, Señor, que nos gusta estar en el centro de toda atención, tanto de nuestros hermanos, de nuestros familiares, en nuestros trabajos, aún en la iglesia. De verdad, nosotros hemos tenido ese sentir y ese querer de ser el centro, Padre. Y a veces nos molestamos, Señor, nos enojamos cuando no nos dan la atención que deseamos, Padre Santo. Padre, reconocemos que eso ha estado en nuestro corazón y confesamos, Señor, y hoy estamos entendidos, Señor, de que eso es pecado delante de ti. Pero, Padre, nosotros hoy venimos a pedirte perdón. Venimos a pedirte perdón porque hemos pecado contra ti con este grado de ingratitud y de idolatría delante de ti. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos a pedirte perdón y venimos a declarar, Señor, que en nuestro corazón nosotros renunciamos, Señor, a todo egocentrismo, renunciamos a toda ingratitud, renunciamos a toda idolatría, echando fuera de nosotros todo esto, Padre Santo, lo desechamos, Señor. Así como decía el apóstol Pablo, desechando todo lo que queda atrás, así desechamos nosotros, Señor, este nivel de ingratitud que hay en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, a vivir en este siglo, Señor, como dice tu palabra, de una manera sobria, justa y piadosamente, Padre Santo. Y te agradecemos, Señor, porque eres tú verdaderamente el centro, Señor, de todo este universo. Y te agradecemos porque tú nos has llamado, Señor, a que tú seas el centro en nuestras vidas, Padre Santo. Padre, ayúdanos, porque sabemos que si te ponemos a ti en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, entonces vamos a recibir una vida de bendición, porque tú cambias los tiempos y das nuevas oportunidades y restauras todo lo que ha pasado en nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tú siempre nos llamas a tiempo para que nos arrepintamos, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra esta mañana. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios sea con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Hasta la próxima.